Esto es tecnología de los genetistas que se ocultaron en esa base. Los seres que construyeron todo ese edificio eran gigantes, por el gran tamaño de todos los objetos de la sala de proyección. Una confirmación de la existencia de gigantes en Rumanía se puede encontrar en un periódico llamado El Periódico. El equipo del periódico estaba acompañado por el investigador Vasil Rudan, según el cual las historias de la gente del pueblo de Bociuru sobre los gigantes que vivieron en esas tierras cuentan con pruebas auténticas, un cementerio con esqueletos de gigantes. Se descubrió por casualidad hace 20 años, cuando en un pueblo llamado Ezayeni plantaron manzanos. Al cavar en una colina, los habitantes del lugar descubrieron enormes esqueletos que medían más de 2,5 metros de altura. Había un panel con una serie de símbolos geométricos de diferentes colores en los montes Bucegi. El panel tenía 2 palancas que podían activarse para dar una orden. En su centro había un botón rojo que destacaba por encima de los demás. La función del botón era mostrar en una explicación holográfica una imagen de la Tierra desde una altura de 25 kilómetros con los montes Cárpatos. Grandes cantidades de agua fluían hacia las zonas bajas y llanuras hasta que quedaba todo completamente inundado, donde desde el territorio de la actual Rumanía y parte de Hungría y Ucrania aparecían ríos gigantes desde todas las direcciones que iban a las montañas y a la meseta de Transilvania. A partir de ahí la imagen se centraba todavía más en Rumanía. Prácticamente todo el territorio quedaba inundado y se formaba un mar. Solo sobresalían 5 picos de montañas como pequeños islotes. Activando las palancas del panel, las aguas retrocedían de todo territorio y se dirigían a un mismo punto de las montañas del macizo Retezat-Godeaunu. Detrás del panel de mando había un espacio de 3 metros por 3, en el que se hallaba colocado una ánfora, cuyo contenido era probablemente el descubrimiento más importante de todos. Los controladores, aparte de buscar la tecnología ya encontrada, también querían lo que esa ánfora contenía. La ánfora estaba llena de un fino polvo blanco. Los investigadores descubrieron que la sustancia tenía una estructura cristalina de oro monoatómico, muy difícil de obtener, especialmente en su fórmula de gran pureza. El oro en polvo en su forma pura estimula ampliamente ciertas vibraciones y el intercambio de energía a nivel celular, de ADN y neuronal. Ello produce un acelerado proceso de rejuvenecimiento. Teóricamente, un hombre puede vivir en el mismo cuerpo físico durante unos miles de años, siempre y cuando consuma de vez en cuando una cantidad estipulada de oro monoatómico en polvo. Esto explica muchos aspectos misteriosos de la increíble longevidad de algunos personajes importantes. En medio del cuadrado había una bóveda que proyectaba un holograma con los aspectos principales del pasado más lejano de la humanidad desde el origen. La teoría de la evolución de Darwin es completamente falsa. El verdadero origen de la humanidad quedaba plasmado en una forma holográfica comprimida. La historia oficial de la humanidad es falsa, está manipulada. Todo para ocultar el verdadero origen del humano y el verdadero propósito de este planeta prisión. Los sucesos históricos son mentira, mientras que los mitos y leyendas de las diferentes culturas se acercan mucho más a la verdad. Esta extraña inversión de la realidad creó muchos conflictos y problemas entre la gente en el pasado. La mayoría de las teorías arqueológicas son también falsas. Algunas fantasías de los académicos, como la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años, así como el hecho de considerar los antiguos continentes de Lemuria y Atlántida como parte de un mito, quedan anuladas ante la proyección holográfica que muestran claramente cómo ocurrieron las cosas realmente. Cada vez que el holograma mantenía la imagen de un suceso concreto, en el fondo se proyectaba el mapa celeste, marcando la posición de las principales estrellas y constelaciones en ese preciso momento, lo que permitía datar con exactitud los acontecimientos que se estaban mostrando. El autor del libro Transylvanian Sunrise, Radu Zinamar, afirma que vio todo lo que ocurrió realmente durante el diluvio y donde se inició la civilización humana, pero no tiene permiso para revelar la verdad. A través de una sucesión de inquietantes imágenes también se explican la vida de Jesús y cómo lo crucificaron. Las proyecciones muestran a todos aquellos que fueron testigos de la crucifixión de Jesús en el monte Gólgota, pero que se habían transportado de otros periodos históricos para presenciarla. Eran crononautas. Estos seres humanos no se diferenciaban en su aspecto externo de los judíos de la época. Iban vestidos de la misma manera. El holograma también muestra secuencias de la vida espiritual y las misiones de personajes excepcionales del pasado lejano de la humanidad, del cual no conocemos nada actualmente. En esa época la distribución social y de la población eran completamente diferentes de la actual, lo que obliga a arqueólogos y antropólogos a revisar sus teorías desde el principio. También se podían ver en otra imagen holográfica 3 túneles que recorren miles de kilómetros en 3 áreas diferentes del planeta y que conectan con